Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Partiendo del concepto de economía, una palabra de origen griega que significa administración de una casa o familia, en esta oportunidad deseamos presentar un breve análisis de cómo en Bolivia se está administrando la casa grande que corresponde a todos, es decir, el país, y particularmente de cómo nos las arreglamos para satisfacer las necesidades de la población. Está con nosotros Óscar Segada Claure, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Buenas noches, Óscar, y gracias por estar en el programa. Buen día, Silvano. Si a la economía imaginariamente podríamos sacarle una radiografía y por qué no una TAC, una tomografía axial computarizada, ¿qué podríamos descubrir? ¿Será que vamos a encontrar una estructura esquelética sólida? Quizá la solidez no es el punto principal. O sea, algo puede estar mal y ser muy sólido, o puede no estar muy mal y ser menos sólido. Creo que tomar la imagen de una radiografía de la economía boliviana puede ser interesante porque nos permite ver cómo está configurada estructuralmente esa economía, ¿no? Cómo es el esqueleto, cuál es su base fundamental. Y en el caso de la economía boliviana, si hubiéramos sacado una radiografía hace más de 100 años y la hubiéramos ido repitiendo a lo largo de las últimas décadas, y la comparamos con la última radiografía que podríamos sacarle ahorita mismo, pues nos encontramos con que la base como está configurada la economía boliviana no ha cambiado mucho. Es decir, la economía boliviana es, como fue, una economía primaria, es decir, se asienta en la explotación de recursos que se extraen de la naturaleza para la exportación, con muchas dificultades en su articulación interna, y con una dinámica que suele seguir los ciclos internacionales de la demanda y los precios de las materias primas que le toca exportar a Bolivia en distintos periodos. En Bolivia han habido cambios en el tipo de producto que es exportado al mercado mundial. Plata, quina, goma, castaña, estaño, otros minerales, petróleo en una época, en general hidrocarburos, más recientemente gas, de nuevo minerales, etc. Pero a pesar de los cambios que han habido, a pesar de las transformaciones tecnológicas, a pesar de que en ciertos periodos ha sido el sector privado el actor principal en esos sectores claves de la economía, o en otros periodos en los que ha sido el Estado, o a veces de una manera más balanceada, al final de cuentas la economía boliviana sigue siendo una economía primario exportadora. El problema de una economía primaria exportadora como la boliviana es que la pone en condiciones de mucha vulnerabilidad a lo que pasa fuera de la economía del país. Y precisamente, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, esa vulnerabilidad es la que nos lleva a plantearnos algunas aprehensiones respecto a la coyuntura actual que la economía boliviana puede estar enfrentando. Entonces, la economía boliviana sigue nutriéndose de materias primas, pero ¿cuál es el posible clima que se nos va a presentar en el inmediato futuro? Bueno, en realidad quizá no se nutre de materias primas, ¿no es cierto?, sino que la economía boliviana se configura y funciona en torno a la producción de materias primas para la exportación. Ahora, lo que está pasando en los últimos días con respecto a algunas acciones que el gobierno está haciendo nos lleva a plantear en el tapete de discusión, y esta es una ocasión para invitar a los que ven el canal a reflexionar sobre el tema. Tradicionalmente en Bolivia se ha dicho que hay que avanzar a una economía más industrial, que esté más orientada hacia el mercado interno, que pueda tener una versatilidad mayor en lo que hace a los productos de exportación, de forma tal que no dependa solamente de un producto o de un conjunto de productos, particularmente de carácter primario para la exportación, como decíamos, ¿no?
En el último tiempo, el gobierno parece estar entrando a un ámbito en el cual está impulsando políticas de largo plazo que lo que van a hacer es consolidar el carácter primario exportador de la economía boliviana. La visita que ha hecho el vicepresidente recientemente a la China y los tipos de acuerdos a los que ha llegado con el gobierno chino están reforzando esta percepción que uno puede tener de este enfoque de política económica que el gobierno está teniendo. Por otro lado, el viaje que el presidente ha hecho a Estados Unidos, a invitar a inversionistas de empresas transnacionales a invertir en Bolivia, lo que hace a los sectores que se han ofrecido con gran potencial para la economía boliviana, también tienen más o menos esa orientación. Entonces, yo estoy acordándome ahora que ya hace como poco menos de 200 años, un economista inglés, que lo debes conocer bien, David Ricardo, se inventó la teoría de las ventajas comparativas y decía, cada país tiene que producir y especializarse en aquello para lo cual tiene ventajas con relación a los otros países. Entonces así se explicaba por qué algunos países, Inglaterra, que había desarrollado una industria manufacturera importante, tenía ventajas con relación a Bolivia, por ejemplo, que no la había desarrollado. Entonces, por tanto, Inglaterra tenía que dedicarse a la producción de industria manufacturera y Bolivia, que no tenía ese potencial, tendría que buscar el potencial requerido para tener ventaja comparativa en el mercado internacional que venía de la producción de materias primas, ¿no? Por tanto, un poquito se está volviendo a esas visiones de la economía clásica que fueron muy discutidas largamente en el mundo y en América Latina, particularmente en América Latina a lo largo de muchas décadas del siglo XX. Ahí se decía, esa teoría de las ventajas comparativas nos lleva a una situación de dependencia en el contexto internacional, nos hace muy vulnerables en ese contexto internacional, por tanto hay que buscar un desarrollo industrial manufacturero propio, con una fuerte intervención del Estado, con políticas redistributivas que articulen el mercado interno y que permitan crear una demanda para esta producción emergente de productos manufactureros. Esa concepción que parecía estar fuertemente presente en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, que se aprobó y se intentó aplicar en Bolivia, parece estarse revirtiendo cuando estamos llegando al año 2016. Este es un tema de discusión, ¿no? A mí no me interesa ahorita decir si esa posición es correcta o es incorrecta, pero es un tema de discusión que me parece es importante ubicarlo en la agenda del debate ciudadano para ver qué tipo de economía queremos impulsar en el caso del país, considerando las ventajas y las desventajas que una economía primaria exportadora puede tener. En los últimos años se han ido acumulando importantes montos de ahorro. A la vista, aparentemente, pareciera que ya nos toca echar mano a esos ahorros. ¿Es real? Parece que sí, pero esperaremos todavía los datos de cierre del año, ¿no? Lo que está pasando ahorita en la economía boliviana es que ciertamente la baja del precio internacional del petróleo ha generado un contexto en el cual los ingresos por las exportaciones de hidrocarburos de la economía boliviana están disminuyendo. Al principio se negó esta posibilidad, pero el mismo presidente, los ministros han comentado en relación a este tema y todavía la danza de cifras, de estimación de cuánto ha de significar eso para la economía boliviana está un poco borrosa y yo pienso que es mejor no meternos a utilizar miles de dólares, bla, 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 etcétera, porque no tiene mucho sentido mientras no tengamos información fehaciente sobre eso. Pero lo real es que una buena fuente de ingresos de la economía boliviana ha disminuido. Y el desafío es cómo se puede contrabalancear esa disminución. Por un lado está el cobro de impuestos hacia adentro de la economía boliviana. Una buena parte de los ingresos fiscales proviene de una base tributaria que se ha ido construyendo desde el año 1987 de una manera acumulativa y que finalmente ha configurado un escenario tributario bastante favorable para las arcas estatales. Pero hay un porcentaje importante, entre el 40 y un poco más por ciento de los ingresos fiscales que vienen de recursos de la exportación de hidrocarburos particularmente.
Y el hecho de que los precios hayan bajado está configurando un escenario complejo para la economía boliviana. Uno podría rasgarse las vestiduras y decir, llegan las 7 vacas flacas y nos van a arrollar. Pero estas vacas son tan flacas que difícilmente van a arrollarnos mientras nosotros tengamos un depósito de grasa, digamos así. En particular las reservas internacionales y el hecho de que Bolivia ha tenido en los últimos años una disciplina fiscal importante con un déficit fiscal en muchos años nulo, inclusive superávit fiscal, y cuando ha habido un déficit fiscal muy controlable. Por tanto, el margen de maniobra para el manejo de la economía boliviana en una situación de contracción de la actividad económica del mercado internacional es, yo diría, bastante amplio. Pero ciertamente, para mantener la dinámica de la economía boliviana que se ha venido sosteniendo en los últimos años, es necesario tener recursos. Y el gobierno ya ha empezado a utilizar esos recursos, ha señalado que los va a utilizar además, cosa que me parece que es razonablemente entendible. El punto es cuánto tiempo puede durar esta situación contractiva del contexto externo de la economía boliviana y con qué recursos el gobierno puede contar si este periodo de vacas flacas se prolonga demasiado tiempo. Por el momento pienso que la situación de la economía boliviana es en ese sentido bastante estable, bastante manejable. A diferencia de lo que ocurría hace 40, 50, 60 años, hay información fresca, hay posibilidades de ir preveyendo lo que puede ocurrir hacia el futuro, abrir un margen de estrategias de acción que pone la posibilidad de una gestión de la economía boliviana, al menos en el corto plazo, una situación de relativa comodidad, digamos así, por parte del manejo de las políticas estatales. ¿Y cuál es el estado de salud del modelo endógeno que alcanzó cierta fama de incentivar la producción interna para el mercado interno, mejor dicho, y una redistribución de las riquezas de alguna manera acumuladas a través de las actividades realizadas por la economía boliviana? Bueno, no hay ningún modelo endógeno, ¿no? En realidad, quien hablaba de modelo endógeno, si te acuerdas, Silvano, era el Partido Conciencia de Patria, hace varios años, que tenía una posición más que económica de carácter política, contestataria al neoliberalismo que planteaba el famoso lema de exportar o morir. En el momento presente ese modelo endógeno no existe y quizás el lema ha sido transformado, ya no es exportar o morir, sino es exportar y exportar y exportar. Y las últimas señales que están dando estas visitas del presidente y vicepresidente a los dos grandes gigantes de la economía mundial, Estados Unidos y China, parecen estar sugiriendo ese enfoque, ¿no? Ahora, la articulación hacia adentro de la economía boliviana se ha estado dinamizando de una manera que la gente la considera positiva en la medida en que los recursos de exportación, a diferencia de lo que ha ocurrido muchas veces en el pasado, se han reinsertado en la economía boliviana. En el pasado buena parte de esos recursos eran sacados de la economía del país y la economía boliviana se quedaba con los huecos, por decirlo metafóricamente de alguna forma y nada más. En los últimos años esos recursos se han reinsertado en la economía boliviana y eso ha generado una dinámica interna importante. Lo que no está claro es en qué medida la disminución de esos recursos externos ha de generar una ralentización de esa dinámica interna importante que se da en los últimos tiempos. Uno puede ver en Bolivia hoy la efervescencia de una economía de mercado en las ciudades grandes, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, en el campo, en la producción de algunos bienes, en la producción de servicios, pero sin duda que la economía boliviana está girando todavía hacia adentro en torno a dos sectores que tienen una peculiaridad, ¿no es cierto? No están orientados a la producción de bienes. Básicamente son los sectores de servicios y los sectores de carácter comercial. Ahora, estos servicios y estas actividades de comercio no son actividades que se pueden ni exportar ni importar.
Entonces, en la medida de su dinámica económica, estos sectores tienen la virtud, entre comillas, de atraer fuerza de trabajo y generar ingresos para una porción de la población que no encuentra trabajo ni en los sectores de exportación, que son muy poco intensivos en mano de obra, ni en los sectores productores de bienes, que no son grandes empleadores en la economía del país, ni en algunos otros sectores como el sector agropecuario, por ejemplo, que está teniendo una particularidad de la que quizá podemos hablar un poquito más adelante en su desarrollo, y que tampoco está empleando grandes contingentes de fuerza de trabajo. Entonces uno encuentra que hay una suerte de dinámica económica, quizás la metáfora de la burbuja se la podría aplicar en este caso, una burbuja en el sector del comercio, en el sector de los servicios, que genera ciertos ingresos particularmente para los sectores más empobrecidos de la población. Por tanto, la economía boliviana es una economía, podríamos decirla, muy conectada a la economía mundial, lamentablemente solo a través de la exportación de bienes primarios. Afortunadamente, buena parte de ese excedente económico se está reciclando al interior de la economía boliviana, y esto genera una dinámica económica que uno la puede observar, te decía hace un momento, en la efervescencia de una economía mercantil que en los últimos años se está creciendo a pasos agigantados. Breve y puntualmente, ya los has citado, pero entonces, ¿cuáles son los andamios visibles e invisibles que sustentan la economía? Bueno, en realidad más que andamios serían como los cimientos, ¿no? Al cimiento principal lo hemos radiografiado, ¿no? Se trata de una economía primaria, exportadora, que no ha cambiado fundamentalmente en su base estructural. Hacia adentro la economía boliviana gira en torno a sectores capitalistas dinámicos, pero hay una dinámica adicional que proviene, te decía, del reciclado del excedente económico hacia adentro de la economía boliviana, y que es quizás la virtud mayor del modelo económico que se está aplicando en el país en los últimos años. Ahora, hay una variable que no hemos considerado y que es objeto de preocupación en muchos sectores de la población. La economía primaria exportadora, por un lado, y algunas de las prácticas de carácter mercantil en la economía boliviana, como por ejemplo el de penetrar físicamente a distintos ámbitos del territorio del país, tienen una connotación y un costo ambiental muy importante. Hace 200 años los temas ambientales no eran de preocupación porque parecía que la cantidad de recursos que tenía la humanidad en su conjunto y en general el medio ambiente como tal parecían tener una capacidad ilimitada de aguantar la presión humana. Hoy día hay más gente, la tecnología se ha desarrollado mucho más, la posibilidad de agredir a la naturaleza y al medio ambiente es también mucho mayor, y Bolivia ha entrado fuertemente en ese campo, y esa es la razón por la cual hay grupos críticos de las políticas estatales hoy día que asientan principalmente sus observaciones en este enfoque de manejo. Autoridades del gobierno han dicho, está bien, pero los recursos naturales son para utilizarlos y la primacía es que los bolivianos puedan mejorar rápidamente sus condiciones de vida, asumiendo ese costo de carácter ambiental como parte de los costos del desarrollo. Esta es una visión que viene de vieja data y que también está incorporada en el debate de políticas estatales en Bolivia, porque te decía hace un momento, si hace 200 años uno podía ser dispendioso en relación al manejo ambiental y de los recursos naturales, hoy en día las condiciones han cambiado considerablemente y lamentablemente uno de los ejes del discurso mundial del gobierno boliviano es la preservación de la madre tierra, la adorable Pachamama y otras habladurías de ese tipo que se desmienten en la práctica cuando se aterrizan los pies sobre la tierra. Lo que el Bolivia no está pudiendo resolver es cómo avanzar en la producción de riqueza, distribuirla, mejorar las condiciones de vida, insertados en un contexto natural y medioambiental que también es parte de las condiciones de vida de las personas. Estamos viviendo una dicotomía, o se preserva el medio ambiente o se le hinca el diente de manera cruel. Y si bien
En muchos discursos se dice vamos a tratar de combinar ambos elementos y vamos a avanzar en una concepción del desarrollo diferente. La práctica no está diciendo que sea así. Fruto de la manera, la forma de hacer economía, es decir, de administrar la casa, al final, ¿cómo está la población? Esa pregunta la traslado a los que están viendo la televisión en este momento, ¿no es cierto? ¿Cómo está usted? Yo pienso que las condiciones de vida de la población boliviana han mejorado en los últimos años. Los niveles de ingreso, de una forma u otra, también han mejorado, y eso está permitiendo un cierto contento, por lo menos una cierta tranquilidad de la población, porque los grandes cucus económicos del pasado, como un gran nivel de desempleo, alto nivel de inflación, han sido ahuyentados de manera conveniente. El problema ahora quizá no está tanto en entrar a ver estos temas así como tal. El problema radica fundamentalmente en ver en qué medida esta dinámica económica que la economía boliviana está viviendo se va a poder sostener en el tiempo, y en qué medida los costos que esa dinámica económica puede generar en el mediano y en el largo plazo es algo que los estamos incorporando nosotros cuando hacemos una evaluación subjetiva y objetiva de los niveles de bienestar en los que la población boliviana está. A manera de conclusión, ¿son posibles mutaciones del rumbo hacia el que ha apuntado tradicionalmente la economía? Y si es que fueran posibles, ¿cuáles serían las condiciones que hay que trabajar para lograrlo? Mira, Silvano, a mí me parece que claro que son posibles las mutaciones en economía. Nada es eterno, nada es imposible de transformar. De hecho, todo está en proceso permanente de cambio y la economía boliviana está en ese rumbo. Quizás lo que en este momento es importante empezar a discutir en Bolivia no es si se reelige o no reelige al presidente o al vicepresidente y toda la parafernalia que nos va a ocupar ociosamente en los siguientes meses, porque ese no es el punto importante. El punto importante es que en Bolivia entremos a discutir, a debatir, digamos sí o no, a una concepción de desarrollo de la economía boliviana que nos permita definir si vamos a seguir siendo un país primario, exportador, que se nutra del excedente externo, todavía en condiciones de cierta vulnerabilidad con la economía boliviana y que por ahí venga la inyeccióncita que nos dinamice internamente, o si empezamos a buscar ejes internos de configuración de la economía boliviana que hagan descansar por lo menos parte importante de esa dinámica en la propia creación de bienes y servicios por los bolivianos. Esa es la discusión fundamental que debería ocuparnos a los bolivianos hoy. En ese campo hay dos grandes posiciones, ¿no? Aquella pragmática que dice sigamos nomás con la economía primaria exportadora. De hecho, hay ventajas que la economía boliviana tiene, sigamos todavía generando ese excedente y veamos en el largo plazo en qué medida el reciclado de ese excedente hacia adentro ha de permitir configurar bases de generación de bienes y servicios dentro de la economía boliviana. En el otro lado está una posición que quizás es más soñadora, es más romántica, es menos pragmática y que sostiene que es necesario cambiar ya no más las bases estructurales de la economía boliviana y trasladar los ejes dinámicos de fuera hacia adentro, aunque ello implique un crecimiento menor del Producto Interno Bruto, implique transformaciones de la relación entre los individuos en la sociedad y transformaciones de la relación entre los individuos y con la naturaleza. La primera posición, aunque se disfrace de izquierda, es una posición de derecha. La segunda, aunque le digan que es de derecha, pienso que es una posición de izquierda. La derecha intenta mantener y consolidar los rumbos que se han dado en el pasado. La izquierda es la que intenta modificarlos. Esa puede ser nuestra definición de estas grandes posiciones. Y no es un pecado ni un delito ser de derecha o de izquierda. Pero pienso que en el país tenemos que empezar no tanto a discutir entonces si es de derecha o de izquierda, sino qué tipo de economía queremos generar hacia futuro. Y ese debería ser el debate que habría que posicionar centralmente en las preocupaciones de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Oscar, por tus valiosos y valientes aportes y gracias por estar en el programa. Gracias a vos, Silvano, por la valentía de invitarme. Vale la pena, ¿no? Bueno, estimados televidentes, hoy escuchamos elementos de economía para administrar bien la casa. Y cómo la casa recibe embates de vientos, corrientes de aires, algo tormentosos que están alrededor nuestros, creemos que de aquí en adelante se necesitarán cada vez más mejores administradores, con ideas incluso novedosas, con capacidad de emprendimiento, etcétera, etcétera. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Muy buenas noches y gracias por su fidelidad.